Puertollano en la Onda, con María González. Pues seguimos en Onda Cero Puertollano, en Puertollano en la Onda, y bueno, nos acompaña el doctor en Arqueología y licenciado también en Historia, Víctor López Menchero. Bienvenido, muchísimas gracias, Víctor, por estar aquí con nosotros, compartiendo un ratito con Onda Cero Puertollano. Buenos días, un placer estar con vosotros. Bueno, Víctor, sobre todo, a nivel general, ¿cómo es el patrimonio cultural histórico de la provincia de Ciudad Real? ¿Hay historia o no hay historia en la provincia? Pues realmente es un patrimonio excepcional. Tenemos cantidad y calidad, ¿no? Que es, yo creo, ambas cosas es a veces difícil conseguirlo. Hay que pensar que la península ibérica en general es un territorio, es una potencia en patrimonio cultural. La provincia de Ciudad Real, por supuesto, no podía ser menos. Y quizá a veces lo que nos falta es prestarle un poquito más de atención o valorar lo que tenemos más cerca. Suele ser habitual que cuando estás muy acostumbrado a ver algo o cuando tienes algo muy cerca no lo valoras en su justa medida, ¿no? Y quizás es un poco el pecado que podemos cometer, pero desde luego tenemos un patrimonio excepcional en la provincia de Ciudad Real. Por ejemplo, algún hallazgo, el último hallazgo de los que hayáis sido conscientes en la provincia. En Alcázar sé que hubo algo importante. Sí, bueno, por toda la provincia. Aquí cerquita de Puertollano, en Villamayor de Calatrava, el año pasado descubrimos una villa romana muy interesante, en la que habrá que seguir investigando, porque bueno, fue simplemente unos sondeos y el inicio de los trabajos. En Alcázar de San Juan llevo algunos años trabajando en el yacimiento de Piédrola. Es un yacimiento gigantesco, en torno a 2 kilómetros de longitud, por tanto es enorme. Y bueno, tenemos presencia desde el Calcolítico hasta el siglo XX. O sea, los últimos 4.000 años, todas las culturas que han pasado por la península ibérica están representadas en ese yacimiento. Es un yacimiento en ese sentido muy interesante y que además acabamos de abrir al público como yacimiento visitable. Y bueno, en Fuencaliente, por ejemplo, hace un par de años volvíamos a reabrir el interesantísimo poblado de Valderrepisa, un poblado, lo que en principio parece un poblado minero de época republicana, romana, es decir, anterior a la época imperial. Tras la conquista de la península ibérica por parte de los romanos, pues se produce un periodo de explotación de las minas, sobre todo en Sierra Morena, de la plata y el plomo, que es lo que vienen buscando los romanos en estas zonas. Y bueno, pues el testigo de toda esa época tan interesante es ese poblado de Valderrepisa, que como ya digo, pues después de casi 20 años parado, no se había vuelto a excavar, se pudieron reiniciar de nuevo las intervenciones, las investigaciones. Grafitis carcelarios, por ejemplo, muy recientemente en Picón y en Villarrubia de los Ojos hemos localizado las antiguas cárceles de las villas de Picón y Villarrubia. Son cárceles del siglo XVI, XVII, XVIII, que son muy interesantes porque la mayoría han desaparecido y además nos hablan de cómo era la justicia, el modelo de justicia, ¿no?, anterior al Estado liberal, anterior al siglo XIX. Entonces, son muy interesantes y además tienen grabados en las paredes que hicieron los propios presos. Entonces son muy interesantes, ¿no? Grabados de edificios, de animales, símbolos. Ciertamente es algo muy interesante y que bueno, había permanecido inédito, no se sabía de su existencia. Lo pudimos descubrir hace apenas 2 años, ¿no? Y ahora estamos todavía documentando esos motivos. Cuando descubrís todos estos hallazgos, tu equipo y tú, claro, ¿cómo empezáis? ¿Cómo sabéis dónde ir? Bueno, habrá mucha gente que se lo esté preguntando ahora. A veces es casualidad y a veces no, depende. Por ejemplo, ¿es casualidad por qué? Esto último que comentábamos de las cárceles, ¿no? Citaré solo el caso de Picón, ¿no?, por no extenderme mucho. Bueno, pues simplemente fue una conversación con el alcalde hablando pues de que estábamos investigando en ese momento unos grabados rupestres que había en el término municipal de Picón. Entonces simplemente le estábamos dando al alcalde pues noticia de esos grabados y tal. Y fue el mismo alcalde que dijo, pues aquí en los sótanos del ayuntamiento hay algo parecido a eso, no sé, hay unas cosas grabadas en las paredes y tal. O sea, lo dijo como algo anecdótico. Sí, como algo anecdótico, porque se utilizaban es un espacio que se utiliza como almacén. Entonces no pasa nadie, solo pasan los operarios del ayuntamiento y poco más. Es un espacio totalmente secundario. Entonces, bueno, pues por casualidad, bueno, pues vamos a verlo, ¿no? A lo mejor hay algo interesante, no lo sé, sin mucha esperanza, ¿no?
Y claro, de repente nos encontramos, claro, viendo las bóvedas y tal, bueno, esto realmente es el edificio del siglo XVI y claro, cuando empezamos a mirar las paredes, no, efectivamente estos son grabados de los presos. Entonces fue un hallazgo totalmente casual, ¿no? Entonces esto también pasa. Y luego en otros casos, Piédrola, por ejemplo, o la villa romana de Villamayor o Fuencaliente, etcétera, pues la mayoría de las veces en la superficie quedan materiales arqueológicos, fundamentalmente cerámica, restos de cerámica. Entonces nosotros tenemos la capacidad de, a partir de unos pocos restos de fragmentos de cerámica, sabemos a qué cultura pertenecen, qué antigüedad podrían tener, y según la extensión o la abundancia de materiales, etcétera, podemos determinar más o menos qué puede haber aproximadamente en el subsuelo, ¿no? Entonces, lógicamente, hasta que no excavas, no lo puedes confirmar. No lo puedes ver, claro. Pero sí, tenemos ese entrenamiento, por decirlo de alguna manera, para poder saber dónde se encuentran los yacimientos arqueológicos, que de hecho nosotros los tenemos totalmente localizados, todos los yacimientos de la provincia de Ciudad Real. Eso te iba a preguntar, que ¿cómo elegís la zona? ¿Hay un estudio previo? ¿Os reunís y decís, aquí puede haber, por datos históricos, algo interesante? ¿Cómo priorizáis unas zonas y no otras? Bueno, entran en juego muchos criterios. En general, para excavar se intenta evaluar primero lugares que aparentemente denominamos tienen buena pinta, es decir, los materiales que aparecen en superficie son interesantes y entonces, bueno, decimos, bueno, este yacimiento tiene buena pinta. Luego, el hecho de que no esté en una zona pues muy transformada, que hubiera podido destruir el yacimiento, porque el nivel de conservación también es importante. Y luego ya, pues a veces también se tienen en cuenta las posibilidades de puesta en valor, o sea, de la utilización en el futuro del espacio. Por ejemplo, para nosotros es muy importante que los yacimientos estén en terrenos públicos o semipúblicos, o que en todo caso, si están en terrenos privados, que también los hay, los propietarios de los terrenos tengan una actitud muy positiva de cooperación, pues para respecto al patrimonio, ¿no? Porque eso es posiblemente al principio no es muy relevante, pero a largo plazo sí que es un elemento fundamental. La cercanía a accesos de comunicación, en fin, hay muchas... Un sinfín de factores. Sí, ¿verdad? no es tan... son varias, sí, distintas variables, sí. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Pues que hago lo que quiero, que hago lo que me gusta, ¿no? Pues es apasionante la investigación, el que nunca sabes lo que te vas a encontrar. Eso es así. Aunque tú puedas tener una idea de qué puede aparecer, realmente es imposible saber exactamente lo que te vas a encontrar. Entonces, esa sensación de estar constantemente descubriendo cosas nuevas, muchas veces que no te esperabas, pues es muy apasionante desde mi punto de vista, ¿no? Te hace estar sujeto a un libro constantemente también. Sí, los arqueólogos, de hecho, es una profesión en donde nunca dejas de aprender. Un buen arqueólogo nunca deja de leer, nunca deja de aprender, porque además los conocimientos se van renovando año a año con los nuevos descubrimientos que se producen. Entonces, para hacer tu trabajo necesitas estar constantemente actualizado, constantemente leyendo lo que están haciendo tus compañeros, los nuevos descubrimientos, las nuevas metodologías de trabajo, por ejemplo, con todo el tema de las nuevas tecnologías, que también es algo que trabajamos mucho, ¿no? La introducción de muchísimas tecnologías en el campo del patrimonio y de la arqueología. Entonces, es un trabajo muy exigente, exige muchos conocimientos y además estar constantemente actualizándolos. ¿Cómo aplicas todo esto en tu campo, bueno, como profesor, con tus alumnos? Bueno, realmente gran parte de mi trabajo es la investigación, es decir, prácticamente no me dedico a la docencia. Pero hay veces si quedas... Efectivamente intento, sobre todo en la parte práctica, más que en la teórica, porque a mí lo que me gusta es enseñar la práctica, ¿no? O sea, que te los llevas contigo. Sí, entonces sí, exactamente. Yo creo que la manera de aprender, sobre todo en arqueología, es hacer, ¿no? Entonces las clases teóricas están muy bien, la teoría es necesaria, pero por encima de la teoría para mí está la práctica, ¿no? Entonces la mejor manera de aprender pues es excavando, estando en un yacimiento y enfrentándote a los problemas reales de la arqueología, que son muchos. Entonces, pues yo intento inculcarles primero el amor por la arqueología, que en general ya lo traen de casa. La dureza del trabajo es importante, porque a veces se tiene una visión muy romántica de la arqueología que no se acaba de corresponder con la realidad. La arqueología es dura. Estar excavando a 40 o 45 grados en verano o en invierno, por ejemplo, cuando hace mucho frío, no es nada sencillo. Es un trabajo físico también, no solamente duro desde el punto de vista intelectual. Entonces es importante que asuman que es un trabajo que es
por vocación, desde luego no es por dinero, eso ya lo puedo yo certificar. Y bueno, pues un poco que hay que realmente te tiene que gustar mucho y tienes que entender pues lo que estás haciendo y también la importancia de lo que haces y las consecuencias que tienen pues lo que dices, lo que descubres, lo que no descubres, cómo interpretas esos restos. Eso tiene muchas consecuencias. Entonces tienen que tener la mente un poco... Es un poco abrir un poco la mente y sobre todo eliminar los mitos, ¿no? Eliminar los mitos de Indiana Jones y cosas así, claro, que no tienen nada que ver. Nosotros estamos más cercanos a la policía científica que a Indiana Jones. Eso, vamos, por descontado. Es verdad que hay veces, pocas, que sí que es verdad que a lo mejor te acercas más a Indiana Jones. A ver, ahora me tienes que poner un ejemplo. Sí, no, bueno, pues esto, por ejemplo, de Picón, no puede estar así, de repente descubres cosas de este estilo, pues sí, estás un poco más cercano a ese punto del descubrimiento inesperado, ¿no? De la búsqueda. La búsqueda no es del tesoro de oro o plata, ¿ves? Pero sí es la búsqueda de algo que no se conoce, ¿no? De descubrir nuevos sitios, nuevos yacimientos. Eso sí tiene un punto o está una cierta idea, ¿no? Pero desde luego está muy lejos nuestra profesión a la idea que se transmite en general o que se ha transmitido en el cine, ¿no? Fundamentalmente, pues no se parece mucho. El apoyo a la investigación por parte de las instituciones, lo conocerás de primera mano, no es el que a lo mejor debería ser. Además, esta profesión, la arqueología, supongo que también necesitará de muchos apoyos para llevar a cabo esos trabajos. ¿Cómo os enfrentáis a ese hándicap? Pues bueno, al final, lamentablemente en España te dedicas a ir llorando por las instituciones, pidiéndole... Es prácticamente como pedir limosna, estaría cercano a ese punto. Hay instituciones y políticos que son más receptivos, tienen más sensibilidad y otros que tienen menos, evidentemente. Y bueno, es difícil. Pero también es verdad que una vez los políticos se acercan a nuestro trabajo, entienden lo que hacemos, se empiezan a involucrar, acaban siendo muchos de ellos convencidos de la arqueología. Entonces es verdad que yo me he encontrado muchos casos, ¿no? No voy a citar específicamente por no poner el acento en ninguno, ¿no? Pero sí que me he encontrado con políticos que, al principio te reciben con un cierto recelo, no acaban de entender el potencial que puede tener la arqueología, el patrimonio, y que al cabo de 1 año, 2 años, son ellos los que tiran de ti y te acaban convenciendo a ti para que sigas excavando, para que sigas trabajando. Entonces, porque engancha, la arqueología es lo que tienes, engancha muchísimo. Entonces, nos engancha a los que nos dedicamos a ello, engancha a mucha gente, a personas que a veces visitan excavaciones y también a veces hasta incluso a los propios políticos. Pero es verdad que en España, desafortunadamente, todo lo que tiene que ver con investigación, no le prestamos toda la atención que deberíamos. Y ya la investigación en el ámbito de las humanidades o de las ciencias sociales, que somos el hermano pobre de la ciencia, ¿no? Con mayúsculas, pues los presupuestos son muy escasos. De hecho, yo gran parte de mi actividad profesional actual la hago fuera de España, trabajo para una entidad en Estados Unidos y pues más de la mitad de mi trabajo la hago fuera de mi país, o si la hago en mi país la hago... Es triste porque el potencial que tiene España, cultural e históricamente hablando, no la tienen otros. Sí, de hecho, por ejemplo, con esta fundación en Estados Unidos para la que trabajo, soy el director científico en España y luego llevo también parte de internacional, incluso me los traigo aquí con dinero de Estados Unidos para poder trabajar. De hecho, hemos trabajado mucho en la provincia de Ciudad Real, pudiendo trabajar en cualquier sitio, que también trabajamos en otros países, pero eso da pie pues a imaginar que una fundación que puede trabajar en cualquier parte del planeta haya decidido invertir gran parte de su tiempo y dinero en nuestro país, incluso en este caso en nuestra región y nuestra provincia, pues nos habla del potencial que tenemos, del potencial objetivo, porque para mí, claro, yo soy de aquí, pues decir, ¿qué va a decir? Pues claro, pues que somos los mejores, pero claro, un estadounidense no tiene por qué tener esa visión de nosotros, ¿no? Y si también la tiene, es porque será verdad, ¿no? Yo creo que sí, es ¿Es la mayor diferencia que has encontrado en cuanto a trabajar a lo mejor en España y en otros países? ¿El apoyo que se da o hay más diferencias? Por ejemplo, a la hora de nivel de trabajo.
Habría muchas diferencias también. Cada país es un mundo. Evidentemente hay países que apuestan mucho por la investigación, especialmente en Centro Europa, en el norte de Europa, Estados Unidos. Realmente apuestan y valoran. Son las dos cosas. Una cosa es la apuesta económica, que es muy importante, el dinero, y también el reconocimiento social, que puede parecer algo absurdo, pero es muy importante, ¿no? El sentirte reconocido socialmente, ¿no? Entonces, desafortunadamente en España el trabajo de los investigadores es generalmente muy poco valorado y reconocido desde el punto de vista social. Más allá del postureo, podríamos decir. Sí, todo el mundo le pregunta si no te lo va a reconocer, que sí, pero bueno, pero al final es una capa muy fina, ¿no? No hay un convencimiento real de que el trabajo que hacemos los investigadores se entienda para qué sirve. Entonces, en otros países está muchísimo más claro y, de hecho, bueno, hay una valoración social muy alta que se corresponde también con salarios, inversión. O sea, evidentemente ese reconocimiento lleva aparejado, pues bueno, un reconocimiento económico, ¿no? Y unos medios también para trabajar que son muy importantes. Y bueno, pues sí, eso es una diferencia importante respecto a muy importante respecto a otros países. Bueno, pues pero es así, ¿qué le vamos a hacer? Ojalá cambie, ¿no? Es verdad que a veces hay intentos y siempre pues hay políticos que tienen más sensibilidad que otros hacia la investigación. Pero es verdad que en líneas generales no se valora en España como se debería valorar, ni yo creo que se entiende el potencial, lo importante que es la investigación para el desarrollo de un país, ¿no? Y de una sociedad. Lo que puede aportar los investigadores, y además en España se da una circunstancia que rara vez yo la he visto en otros países, y es que los investigadores españoles estamos dispuestos a trabajar por muchísimo menos de lo que cobraría cualquier otro investigador en cualquier otro país, con tal de quedarnos en nuestro país. Esto yo he visto casos, el mío propio, pero de muchos otros compañeros, que sabiendo que están ganando sueldos totalmente convencionales que no se corresponden a cualquier salario normal de un investigador con una formación en Alemania, en Francia, en Estados Unidos. Pero bueno, no te importa si por lo menos te puedes quedar investigando en tu país, ¿no? Entonces, somos muy militantes los investigadores españoles. Y en general, cuando un investigador español se tiene que ir fuera de España es porque ya realmente no puede quedarse más. Es que no le ofrece ni el salario de una persona que esté haciendo cualquier cosa, ¿no? En cualquier profesión que uno se pueda pensar. Vamos, es que ya llega un momento que no te permite la supervivencia física en tu país, ¿no? Y entonces ya te ves obligado a emigrar. O sea que es una lástima porque desde luego el potencial, la materia gris, ¿no? El potencial humano de nuestro país es gigantesco. Investigadores brillantes. Y además también me ocurre algo cuando... Yo tengo muchos colegas fuera de España, ¿no? Trabajo con muchos colegas de otras universidades, de otros países. Y cuando les explicas un poco con los medios económicos y tecnológicos con los que estás trabajando en España, sobre todo el dinero que tienes para trabajar, para los proyectos, los salarios y tal, alucinan. O sea, les parece alucinante porque la investigación que hacemos en España compite con la investigación en Alemania, en Estados Unidos, en Inglaterra. Es decir, la calidad de la investigación y la cantidad de la investigación que hacemos no tenemos nada. No es menor, ni tenemos está nada. Al mismo nivel. Está totalmente al mismo nivel, publicamos en las mismas revistas. Es decir, la calidad es exactamente la misma. Claro, la diferencia es el presupuesto. Entonces, que aquí trabajamos con presupuestos que son totalmente irrisorios. Y claro, los alemanes o los franceses o los ingleses trabajan, o los estadounidenses. ¿Eso se traduce en tiempo, Víctor? Claro, hay que estar con menos medios, a lo mejor hay que estar más días con un proyecto que si tuvieras la tecnología adecuada. Posiblemente nos fustigamos más y somos más militantes y echamos un número increíble de horas, ¿verdad? Sí, porque llega un momento en que ya prácticamente estás todo el día trabajando todos los días, ¿no? Llega un momento que a veces ya hasta pierdes un poco la noción del tiempo o del día en el que vives. Pero sí, en parte es eso y en parte es el propio nivel que hemos alcanzado en el sistema educativo. Yo creo que España ha hecho un esfuerzo gigantesco desde la transición hasta nuestros días en materia educativa, desde los niveles más bajos hasta el nivel universitario. La transformación educativa de España es brutal, es un ejemplo a nivel mundial. No hay ningún país que haya avanzado tanto en tan poco tiempo. Ninguno, a lo mejor, yo diría ninguno, pero bueno. Y sin embargo,
cuando ya tenemos a esa materia gris, esa capacidad de transformación social, el último pendaño, que es el de la investigación, el de la inversión en investigación, que es lo que te va a permitir rentabilizar el haber formado a esas personas, pues no lo damos. Entonces, el último paso bueno, al final es el que dota de sentido. ¿Pero por qué crees que no se da ese paso? Pues porque no sé... ¿Por miedo o por qué? No sé, yo creo que no se ha llegado a entender lo importante que es la inversión que supone. O sea, porque al final lo importante es el concepto gasto o inversión. Entonces, nuestros políticos entienden que poner dinero en investigación es gastar dinero. Entonces, hasta que la mentalidad no sea que poner dinero en investigación es invertir dinero, igual que se entiende en educación, yo creo que está bastante claro. Todos los políticos entienden que es una inversión. O sea, tú inviertes en formar capital humano. Y eso es una inversión para tu país. Sin embargo, en investigación se entiende que es más bien un gasto, no una inversión. Entonces, ese cambio de paradigma no se sé da. Que no nos permite evolucionar. Sí, no nos permite, sí, efectivamente, no nos permite desarrollar todo el potencial que tenemos como país. Y no permite que podamos desarrollar a partir de este capital humano que hemos formado, que nos cuesta mucho dinero formar este capital humano, no somos capaces de utilizarlo, y entonces acabamos permitiendo que se vaya fuera. Y que sean otros países que no han invertido nada en formar ese capital humano los que aprovechen ese claro, potencial. Es que esa es la estrategia de los países inteligentes. Y a mí me parece estupendo, como Estados Unidos, como Inglaterra, Alemania, hay muchos países. Ahora China lo está también haciendo. Bueno, ellos están haciendo una inversión en educación, pero dice, bueno, pero si además cogemos a los mejores investigadores del mundo y los traemos aquí, esa gente no hemos pagado nada por ellos. Han sido otros países los que los han formado. Pero vamos a ganar gracias a ellos. Pero claro, vamos a ganar gracias a ello, claro. Evidentemente no son estúpidos, ¿no? O sea, ¿por qué Estados Unidos, que es una potencia económica, está tan interesada en fichar investigadores de otros países? O incluso Alemania, o otros países, Inglaterra. Porque son conscientes de que atraer ese talento va a suponer un enriquecimiento para su propio país. Entonces están muy interesados en atraer ese capital humano. Y en España un poco la mentalidad es que nos da exactamente igual perder, no atraer, porque atraer no atraemos nada, pero es que tampoco somos capaces de retener el talento que tenemos. Entonces, el famoso concepto de fuga de cerebros, pues es una realidad, es que no es una ficción. Y muchas veces... sí, algún político, ¿no?, de repente se levanta por la mañana y dice, vamos a luchar contra la fuga de cerebros. Y entonces hace algún plan para retorno del talento. Esto es muy... Ay, ¿no? Salimos en televisión y en las radios y todo esto es maravilloso. Pero eso, bueno, sí, entonces dice, bueno, pues te damos un contrato 2 años, 3 años, bueno, ¿y después qué? Además que la gente ha retornado... Ha habido distintos gobiernos a lo largo de la historia de la democracia que han hecho planes de retorno del talento. Sin embargo, ha habido muy poco interés en hacer estudios de qué pasa con esos retornados a medio y largo plazo. Esos retornados, investigadores de primera división que han vuelto a nuestro país cobrando muchísimo menos de lo que ganaban fuera de nuestro país, por eso digo que somos un país de investigadores militantes, llega un momento en que se han quedado muchas veces sin trabajo o bloqueados después de volver. O sea, abandonas Estados Unidos, abandonas el tener un centro de investigación, cobrar un buen salario, tener una vida estupenda, te vuelves a tu país. Y luego... Claro. Y luego al cabo de 2, 3, 4, 5 años, de repente... Es como, no, ya es que no hay dinero para el programa. Vuelve a pasar lo mismo. Sí, no, claro, no tenemos inversión para invertir en tu proyecto, no podemos dotar tu laboratorio de suficientes medios. Vuelves a estar, pero claro, ya te has abandonado. Entonces, todo esto es bastante frustrante en general para todos los investigadores que estamos en España y los que se han ido fuera, por supuesto. Y bueno, pues es una lástima, pero es la realidad actual. No se puede... Es que no se puede encubrir, ¿no? No estaría bien encubrir una realidad que desafortunadamente no tiene mucha visibilidad. Desafortunadamente es una tragedia nacional que se vaya Cristiano Ronaldo a Italia, pero no es una tragedia nacional que los mejores investigadores de este país se vayan a otro país. Entonces, eso no llena portadas de ningún periódico. Entonces, bueno, pues eso también
somos responsables de nuestros propios actos y nada ocurre al azar, ¿no? Las crisis no suceden porque sí. Y el futuro de un país no depende de lo que hagan exactamente los otros países, también depende de lo que hagas tú con tu país. Entonces, todas esas decisiones, que a veces son pequeñas decisiones o grandes decisiones, conforman el futuro de una nación o de un país. Entonces, muchas veces las decisiones que se toman a corto puede no tener un impacto así, no se ve el impacto directo, ¿no? Es hago una cosa y inmediatamente sucede algo, ¿no? Pero a medio y largo plazo son decisiones que condicionan el éxito de un país, ¿no? Y el futuro de un país. Entonces, ¿cuántas personas forman parte de tu equipo? Bueno, yo trabajo, como comentaba, para Estados Unidos, entonces me integro dentro de un equipo, no soy... Cuando vienes aquí... Cuando trabajo normalmente aquí en Eso proyectos más locales, depende del proyecto, depende de los medios que tengamos. Pues suelen ser equipos pequeños, 4, 5, 6 investigadores, entre otras cosas, porque... con las sumas de dinero. Sí. No voy a hablar de dinero porque alguien se podría incluso escandalizar, ¿no? Pero es lo que permite, sí, ¿verdad? Sí, o sea, bueno, es lo que permite con muchísima vocación. Con muchísima vocación, ¿no? Porque, bueno, permitiría, siendo honestos, una persona, pero bueno. Son equipos pequeños. Es verdad que intentamos en los últimos tiempos hacer actuaciones, pues pequeñas, importantes desde el punto de vista de la investigación, pero generalmente pues relativamente pequeñas, que podemos acometer con los medios que los políticos ponen a nuestra disposición, que son más bien escasos. Víctor, para terminar, ¿hay esperanza para la investigación en España? ¿A corto plazo? Bueno, sí. Para todos aquellos que nos están escuchando. Yo creo que sí. Evidentemente en España se hace investigación, se sigue haciendo investigación de aquella manera, con una lucha permanente, pero sí se hace. Y yo creo que mientras tengamos esta posición tan militante los investigadores, pues sí, habrá cierta esperanza, pero claro, habrá que... Pero de todo se cansa uno, ¿no? Sí, habrá que plantearse si llega un día en que claro, esa voluntad de hierro de tantas y tantas personas, mujeres y hombres, pues puede llegar un momento en que se agote, o como pasa a muchas personas que se han ido fuera, ¿no? Y estamos perdiendo un talento y un potencial gigantesco que necesitamos. Si no lo necesitáramos, pues daría igual, ¿no? Pero yo creo que España necesita ese talento, necesitamos ese talento. Es que si no, estamos condenados a tropezar con la misma piedra 50 veces. Entonces, no soy pesimista. Yo sigo viviendo, de hecho, en España, aunque bueno, trabajo gran parte fuera y tal, y hago algunas cosas aquí. Pero bueno, sí creo que quien nos esté escuchando, algunas personas que nos están escuchando, en general creo que toda la sociedad debería replantearse algunas cosas en su escala de valores o de prioridades, y por supuesto los políticos en esta materia, ¿no? Creo que deberían tener una reflexión en serio, profunda, no la superficial, no el titular de periódico, sino realmente asimilar que tienen que cambiar completamente el chip y entender que es fundamental la investigación en el desarrollo de un país. Víctor López Menchero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Onda Cero Puerto Llano, un verdadero placer. Nada, un placer estar aquí, gracias a vosotros.